La territorialidad de los pueblos indígenas es uno de los temas más importantes de la antropología. Conceptos como grupos étnicos, territorios colectivos étnicos, ancestralidad y las declaraciones de los derechos de los pueblos indígenas son las cuestiones que hoy nos plantea sobre la mesa la profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, María García Alonso. Son temas de especial interés en países como Colombia. Por eso ha invitado a un antropólogo, investigador, experto en territorios colectivos étnicos colombianos. Saludos, estamos aquí una vez más en Radio UNED, que pillamos al vuelo a los investigadores que vienen de estancia por aquí, por nuestros departamentos, para que podamos disfrutar con ellos de su conocimiento y compartirlo con todos vosotros. Hoy nos encontramos con Bismar Chaverra Rojas. Bismar es un investigador colombiano que está ahora mismo en una estancia y que es quizá una de las personas que más sabe sobre los territorios colectivos étnicos en Colombia y en otros lugares. Hola, bienvenido, Bismar. Muchas gracias, profesora María, por esta invitación. Me siento muy complacido de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Es una bella oportunidad para intercambiar ideas, opiniones y también conocimientos de lado y lado. Bueno, empecemos definiendo o contando qué es un grupo étnico. Pues hay muchas definiciones. Seguramente podemos encontrar una que sea más asequible a todos los públicos. Y digamos que es un colectivo humano que tiene unas características particulares que lo diferencian de la sociedad mayor, por decirlo así, y que mediante sus usos y costumbres van recreando, renovando su visión del mundo. Y en Colombia, donde tú trabajas, tienen un reconocimiento especial algunas colectividades que son tratadas como grupos étnicos, ¿no? Pues aquí en Colombia tenemos una particularidad. Hay un reconocimiento de que el país es pluriétnico y pluricultural. Eso quiere decir que hay diferentes etnias, diferentes culturas, y hace un reconocimiento expreso en cuanto a las comunidades indígenas que tienen un arraigo particular. Cada uno tiene su historia, pero son comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes y también a los ron o gitanos. Digamos que esos tres grupos étnicos están plenamente identificados en la Constitución de manera expresa como grupos étnicos reconocidos en el territorio. ¿Y qué implica el reconocimiento de un territorio étnico? Cada grupo étnico tiene su espacio físico donde recrea su vida. Este espacio físico, a través de las relaciones sociales que se generan internas del grupo y con los otros grupos, va conformando lo que llamamos un territorio étnico, que tiene unas particularidades porque además la legislación le permite que se administre de acuerdo a los usos y costumbres de estos grupos en particular. Entonces tiene unas características diferentes a las de la sociedad en su conjunto. ¿Y hay muchos de estos territorios en Colombia reconocidos? Pues, como le mencionaba anteriormente, estos grupos étnicos tienen cada uno sus espacios físicos donde se desarrollan, pero el tratamiento que se le da a los gitanos es de manera distinta, porque en teoría este grupo es nómada y se encuentra itinerante. Por lo tanto, ellos no tienen un reconocimiento expreso de un espacio físico en particular, pero tienen reconocimiento sobre otro tipo de derechos, no solamente derecho a la territorialidad. En el caso de comunidades negras y comunidades indígenas, sí se les ha
adjudicado un espacio físico que ellos mismos reivindican como un espacio ancestral donde se encuentran identificados con sus tradiciones y lo reclaman para sí. Y hay un reconocimiento expreso del Estado para ese tipo de reivindicaciones. Digamos que el tratamiento ahí es diferente. Igualmente, entre comunidades negras y comunidades indígenas hay una diferenciación histórica, porque desde la época de la colonia ya se había adjudicado territorios a comunidades indígenas. Se llamaban resguardos, que también era una figura que existía en España. Estos resguardos o territorios étnicos para indígenas en la colonia cumplían un papel de pago de impuestos, en principio, y además pues también se les reconocía sus autoridades propias y sus formas organizativas internas para administrarlos. Este reconocimiento no lo tuvieron los afros sino hasta 1991 con la nueva Constitución, y allí se generó una legislación particular que les permitió el acceso jurídico a la tierra, aunque ya ancestralmente también venían ocupando unos territorios en particular que reivindican desde el concepto de ancestralidad. Pero yo entiendo que es más, va a decir sencillo, pero no es así, porque sencillo en estas condiciones no hay nada, ¿no? Pero una reivindicación de un territorio ancestral por parte de un indígena quizá sea más fácil conceptualmente de hacer que una reivindicación por parte de un colectivo afro, puesto que fueron traídos, no pueden reivindicar esa ancestralidad como de pertenencia inicial al territorio antes de la colonia. ¿Cómo se adquiere esta condición de territorio colectivo cuando son los afros los que lo titulan? Bueno, de todas maneras, la etnicidad como la territorialidad se construye, y se construye con argumentos. Los argumentos que se esgrimen en estos casos son, como mencionaba anteriormente, el concepto de ancestralidad, pero también digamos que hay unos argumentos jurídicos mucho más recientes de legislación internacional. Recuerdo ahora el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para pueblos indígenas y tribales, y esto es para todo el mundo. Lo que reconoce este tratado internacional es que existen unos pueblos anterior a la construcción de los actuales estados nacionales y que por esa existencia tienen unos derechos no solamente territoriales, sino unos derechos culturales. Digamos que ese es el argumento jurídico. Hay un reconocimiento también en cuanto a la historia. Digamos que la población afro es diferente a la población indígena, porque la población indígena estaba cuando llegaron los europeos a América, digamos así. Pero los afrodescendientes pues fueron traídos de África en su momento como mano de obra esclavizada, y ese reconocimiento también es anterior a la construcción de los actuales estados nacionales. Por eso se consideran pueblos en términos jurídicos. Igualmente, el concepto de ancestralidad hace referencia a unos usos y costumbres particulares, a unas formas de ocupar los espacios en general, que permite que se diferencien de las formas de apropiación de los espacios a nivel de la sociedad en su conjunto. Y esa diferenciación permite que en algún momento la reivindicación sea posible y se exprese en términos legales, porque digamos que no todas las reivindicaciones se expresan en términos legales de la Constitución o de las normas establecidas en el país. Los afros en particular, como les mencionaba anteriormente, pues la reivindicación de espacios territoriales es mucho más reciente que la de los indígenas, y tuvo que pasar muchísimos años porque solamente hasta 1851 se
abolió legalmente la esclavitud en Colombia y eso permitió, digamos, que se diera un tratamiento hasta ese momento igualitario en cuanto a los grupos étnicos existentes. Pero el hecho de haber abolido la esclavitud no le daba derecho inmediato al acceso a la tierra. Y solo hasta 1991, con la última constitución, se permitió la posibilidad de titular esos espacios. Es importante señalar que el concepto de territorio no solamente tiene que ver con tierra, porque a veces confundimos adjudicación de tierras con adjudicación de territorios. Entonces, me parece que algunas veces parece una sutileza, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque no en todo digamos, espacio geográfico de tierra se construye territorio. Y también es importante señalar como ejemplo que podría ser territorio el espacio de pescadores. Entonces, un espacio marítimo podría ser territorio también, por las relaciones sociales que se ejecutan ahí o se practican de manera que crean unas particularidades y a esos que llamamos territorios, a las relaciones sociales sobre un espacio. Desde esa lógica también el espacio aéreo podría ser un territorio y de hecho lo es territorio respecto a las naciones, pero también a ciertos grupos más pequeños que utilizan las estrellas para el relacionamiento tradicional en sus comunidades, como para saber cuándo pueden sembrar o cuándo no, o para comunicarse, o sencillamente para transportarse de una isla a otra, pensando en archipiélagos como en las Filipinas, donde hay unos grupos humanos donde el mapa de las estrellas es importante para su comunicación y para su vida diaria. Pero hoy en día también se discute el concepto de territorio por algunas naciones donde en el espacio, más allá del espacio aéreo, por fuera de la estratosfera, digamos hay un espacio privilegiado en el mundo para poder colocar los satélites. Allí también esos espacios también se consideran territorios. Y otra concepción podría ser, para ejemplificarla, la visión que tienen algunas religiones de espacios especiales donde se aspira a ir. Ahí también estamos hablando de territorios idealizados y de territorios que sirven para condicionar el comportamiento de los seres humanos en general. ¿Y cómo llega a tener una titulación oficial un colectivo? ¿Cuáles son los pasos que siguen, pues por ejemplo, en tu experiencia, los grupos afro para llegar a titular un territorio? En principio, digamos, hay un procedimiento legal y otro procedimiento no legal. El procedimiento no legal tiene que ver, insisto, con lo de los usos y costumbres y la apropiación y finalmente el uso y manejo que se hace del espacio físico. Pero estamos hablando aquí de tierra. La titulación de la tierra tiene un procedimiento legal que tiene que ver primero con una declaración de ocupación inicialmente y después la legalización de esa ocupación y que no haya un tercero que esté interesado también en el mismo espacio físico. Estamos hablando ahí de tierras. Entonces, digamos que hay un procedimiento legal que reconoce la ocupación ancestral y posteriormente la legaliza y hay que demostrar la presencia histórica en ese espacio y que además las prácticas tradicionales son ejecutadas realmente por el grupo humano que pretende que se le titule en términos jurídicos ese espacio físico. Bueno, imagino que como la tierra es escasa, ¿no?
habrá muchos grupos en disputa por la titularidad de los territorios, ¿no? O sea, entiendo, por ejemplo, se me pasa ahora por la cabeza todas las luchas que ha habido con los sectores mineros que trabajan con el subsuelo, porque el subsuelo también pertenece a los grupos que habitan el suelo o pertenece al Estado, o ¿cuál es la condición? Pues la legislación nacional señala que se tiene derecho a la titularidad del suelo, pero no del subsuelo. El subsuelo es de la nación y creo que en la mayoría de los países del mundo es así. Pero hay necesidad de hacer consultas a estos pueblos cuando tienen título de propiedad sobre un espacio físico en particular, si se quiere acceder al subsuelo. Los conflictos territoriales que se presentan son variados. Digamos que hay conflictos entre grupos étnicos por un espacio físico, también entre los grupos étnicos y el sector privado, de cualquier manera, unos ganaderos o mineros o turísticos o proyectos turísticos, proyectos de todo tipo. Y por supuesto internamente, porque en Colombia hay reconocidos 87 grupos étnicos en cuanto a indígenas, cada uno con su lengua, con sus costumbres, con su propia visión del mundo. Y en comunidad negra hay dos comunidades emblemáticas, una que es en la isla de San Andrés y Providencia, que estas comunidades son de origen afro, pero con con su lenguaje inglés y hablan una lengua propia, combinación de esos dos elementos, que son lenguas africanas y el inglés, y le llaman el creol. Digamos que estos grupos, llamados autodenominados raizales, tienen una particularidad muy especial dentro de las comunidades negras de toda Colombia. Y también hay otro grupo que su lengua es entre lenguas bantúes, lengua yoruba de tradición africana, y el castellano antiguo, que ya no es el mismo español, y a estos en San Basilio de Palenque, cerca a Cartagena de Indias, y estas comunidades se le llaman palenqueros. Es de los primeros palenques que hubo en América. Palenque se le llama territorios libres, liberados por antiguos esclavizados que buscaron su libertad y crearon unos espacios, digamos, donde recrear su propia cultura. Existen estos dos grupos emblemáticos, pero además de eso, digamos que hay matices y hay una diversidad en la población afro también. Esta diversidad hace que, pues por supuesto, veamos las cosas de manera distinta en cada momento en las concertaciones por el espacio físico, y en algunos es mucho más fácil la concertación, en otros menos. Legalmente es posible acudir a una figura que se llama consulta previa. Y la consulta previa es que si en un espacio titulado a una comunidad se va a desarrollar cualquier proyecto, así sea del Estado o así sea de política pública, así no sea un proyecto físicamente que intervenga el espacio físico de esta comunidad, pues debe ser consultado desde que tenga afectaciones a su cultura y a sus tradiciones. Esta consulta pues ha sido invocada en muchos momentos por estos grupos étnicos para paralizar proyectos de todo tipo, y por supuesto por parte de los sectores involucrados, sectores privados especialmente, pues tienen mucha preocupación por abolir esa consulta previa. En cada momento, digamos que no pasa un año sin que haya dos o tres intentos de cambiar la legislación al respecto, pero hay movilizaciones sociales y hay una dinámica en alianza con ONG de derechos humanos nacionales e internacionales que permite que la atención se mantenga, y por el momento, digamos que hay ese mecanismo para resolver de alguna manera los intereses que hay sobre el espacio finito
que existe, especialmente el acceso a la tierra. ¿Y son siempre en territorio rural o qué ocurre con esta figura del territorio colectivo cuando pensamos en las ciudades, ¿no? La legislación en términos generales permite la titulación colectiva en territorios rurales. Esta figura casi siempre se dio para los más alejados de las ciudades. Pero en los últimos 60 años en Colombia se ha recrudecido, digamos, una violencia interna que ha posibilitado que muchas comunidades pierdan sus espacios territoriales y se produzca un fenómeno de movilidad interna muy fuerte que llamamos desplazamiento interno. Esto sin precedentes en la legislación internacional, entre otras cosas, sobre la movilidad interna. Y la cifra que se reconoce es casi que de 6 millones de personas movilizadas internamente en un país que tiene aproximadamente 40 millones de habitantes. Entonces es bastante. Donde ese porcentaje, casi el 50% de los grupos étnicos que hemos mencionado rápidamente, se han visto afectados y en este momento han estado movilizándose hacia la ciudad, obligada por las circunstancias de violencia que hay en las zonas rurales. Esto genera otras situaciones que ahora no han sido evidenciadas en la legislación todavía. O sea, no es posible titulación colectiva en zonas urbanas. Pero los procesos sociales siguen avanzando y siguen reivindicando ciertas áreas y seguramente en un futuro no muy lejano se va a tener que reglamentar. No sé cómo sería la propuesta, pero por el momento, digamos, ahí se propugna por espacios territoriales también en zonas urbanas. Ahora estás realizando tu tesis doctoral en el marco del doctorado en Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas, con la que la UNED tiene convenio también, y estás trabajando en un tema concreto que a mí me parece de mucho interés, que es este territorio que se encuentra a medio camino entre el mar y la tierra, que es el territorio liminal de una zona concreta de una isla en Buenaventura. Cuéntanos un poco qué ocurre en este lugar de estudio. Pues a propósito de lo que hablábamos anteriormente sobre lo rural o lo urbano, digamos que aquí hay un espacio que no entra en ninguna de esas dos categorías de lo rural o de lo urbano. Y a esto le llamamos, en términos genéricos, zonas de bajamar, que es una zona, como su nombre lo indica, ocupada en un periodo del día por agua marina y en otro periodo está seco. Digamos que estamos en una zona ecuatorial, que es Colombia, que además es una de las zonas que más llueve en el mundo. Ha llegado a picos de 14.000 milímetros cúbicos al año. Creo que no hay día que no llueva, aunque sea una hora. Incluso, ¿no?, nosotros hablamos de que no hay estaciones ni verano. Bueno, en esa zona no solamente hay verano e invierno, pero nosotros hablamos de altas lluvias y de bajas lluvias porque casi siempre está lloviendo. Allí el mar, entre marea alta y marea baja, pues tenemos un espacio más o menos de 4 metros entre una y otra. Y una vez al mes hay la marea más alta y a su vez la marea más baja. A la marea más alta se llama puja y a la marea más baja le llaman quiebra los pescadores. Y eso puede dar 4 o 5 kilómetros de playa.
Pero en esos mismos espacios se asienta la población, una población rural que viene desplazada de toda la costa pacífica colombiana y que llega a la zona urbanizada más cerca, porque no hay otras vías distintas a los ríos y al mar para llegar al centro del país, no hay carreteras. Entonces llega a su capital, a la urbe, digamos, más cercana, que sería Buenaventura, que es el principal puerto que tiene Colombia sobre el Pacífico colombiano. Ahí en esa área es que se genera, digamos, esa confluencia de culturas de todo el Pacífico, y esta gente hace de ese espacio físico, la zona de bajamar, su territorio de vida, su territorio donde recrea pues su cultura, sus vivencias, sus anhelos, sus sueños, y hace un asentamiento físico que lo hace sobre palafitos para habitar esa zona. Legalmente esta zona no es habitable porque es zona de alto riesgo, zona además ambientalmente importante de cuidar porque es zona de manglares, que son las salacunas de los peces, que son además una zona de muy alta biodiversidad y objeto de protección por parte de parques nacionales o del Ministerio del Medio Ambiente. Pero también es las zonas donde confluyen diferentes entidades públicas, la Armada Nacional, la Alcaldía Municipal, los Ministerios de Medio Ambiente y sus equivalentes a nivel local. Todas estas instituciones intentan proteger esas áreas, pero estas áreas también son disputadas, como mencionaba, por estos grupos que llegan y hacen de esa área su hábitat también. Ahí se genera un conflicto y un proceso de urbanización que va en aumento y que es objeto de nuestro estudio en términos académicos, aunque antes ha sido una preocupación más desde los derechos humanos y desde las vivencias de la gente. Porque, ¿cómo se construye ese territorio en un lugar que no es ni mar ni tierra? Pues es una situación bastante particular, porque no ocurre, digamos, en otros lugares ya de asentamientos de este mismo grupo étnico o de otros, por la particularidad geográfica donde ocurre. Entonces, para estar ahí como ser humano hay que conocer lo que mencionaba rápidamente de las mareas, cómo funciona. Las mareas altas, si hoy en día, digamos, sube, el punto más alto es a las 6 de la tarde, mañana es a las 7 de la noche, pasado mañana a las 8 de la noche, y así durante 24 horas, en ciclos de 28 días. Esta regularidad hay que conocerla, además que hay que tener una adaptación al calor. Nosotros tenemos unas temperaturas aproximadas de 35 grados promedio, con una humedad relativa del 90%. Entonces hay unas condiciones muy particulares en las cuales pues no están acostumbrados otros grupos étnicos. Por eso estas áreas son habitadas especialmente por comunidad afro, que tiene una relación particular con el mar. Su dinámica económica se basa en el conocimiento del mar y actividades que tienen que ver comerciales o de sobrevivencia con el mar. Pero a su vez es una zona urbanizada. Al otro lado de la isla de Cascajal, sobre la bahía de Buenaventura, se ha diseñado el principal puerto con la tecnología de punta del momento, y ahora hay ya 5 puertos internacionales, incluso con presencia de otros capitales externos a Colombia, y allí digamos que se realiza una actividad que conecta a Colombia con el mundo entero. Entonces son 2 formas distintas de territorializar el espacio, uno desde la tradición y otro desde una visión moderna de desarrollo. Bueno, la verdad es que es un tema
bastante inagotable y se nos quedan muchas cosas por preguntar, pero ya vamos a tener que terminar este programa. Muchísimas gracias, Bismar, por tu participación en él. Creo que has tocado temas que son de vital importancia, no solamente para la antropología, sino para las ciencias sociales, las ciencias humanas y para la vida de la gente, que es en definitiva lo que al final importa. Gracias a nuestros oyentes y hasta otro rato.